Buenas, bueno, ya me conocen, les habla el doctor José Ferrera, que juntamente con la doctora Patricia Novoa le estaremos ofreciendo la segunda parte del módulo uno del diplomado en manejo sustentable del cultivo de café, con la clase Condiciones agroclimáticas en los sistemas sustentables de café. Como recordaba, este diplomado se ha llevado a cabo por la Dirección de Formación de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela. Así que adelante, aquí profundizaremos un poco acerca de las condiciones agroeconómicas con base agroecológica que necesitamos para desarrollar nuestro cultivo. Hablaremos y haremos énfasis al café de la variedad arábica. Arábica porque es que reúne las condiciones para este tipo de agroecosistema. Sin embargo, daremos algunas pautas sobre el café canéfora, que es la variedad brasilera, que requiere otras condiciones. Así que bueno, empecemos. Al final de esta presentación le estaremos dando la rúbrica de evaluación eh, para que empiecen a hacer sus actividades evaluativas. Empecemos. Bueno, recordaremos o repasaremos las características de la especie café. ¿Ve? Entonces tenemos que el nombre científico del café es Coffea arábica, el arábico, pero el canéfora, el contrario, es el Coffea canéfora. O sea, entonces, quiere decir que el café se puede dividir en café arábica y café canéfora, que es el robusta. Recordaremos que el café arábica, bueno, es la más cultivada a nivel mundial, casi el 80% de la producción mundial se basa en este producto, mientras que el resto se basa en la variedad robusta y un menor porcentaje a otra variedad que es la ibérica. Estos cafés pues son originarios de África tropical, de Etiopía, y otras partes, regiones tropicales húmedas. El fruto, como se escribió en la clase pasada, una drupa carnosa y brillante, se le denomina la cereza del café. En el interior están dos semillas semiféricas, que son los granos de café, que eso, bueno, que es el que origina pues el producto. Estos contienen agua, proteínas, alcaloides y materiales minerales que dan su sabor y color característico. También tiene propiedades antioxidantes, son estimulantes y antiinflamatorias. Además, el café puede tener diferentes características organolépticas como sabor, cuerpo, acidez, amargor, color, textura y crema, lo que le da su sabor característico y su importancia comercial. Entonces, estas características son generales para las tres especies de café y por tanto sus variedades originarias de allí. ¿Cuál es el origen del café? Bueno, como se dicen, el originario es de Etiopía, de esas zonas de África occidental y oriental, pero en Venezuela, él no es originario de Venezuela. El café fue introducido en la época colonial, en el siglo XVIII, a través de los misioneros capuchinos que trajeron estas semillas desde Brasil, los cuales empezaron a cultivarlas en pequeña escala y el café representaba para esa época una importante fuente económica, ya que se exportaba en su mayoría el café de Venezuela hacia los países europeos. En el siglo XIX casi fue la principal fuente económica del país conjuntamente con el rubro cacao. Entonces, debemos tener claro que para que el cultivo del café sea sostenible y sustentable, es necesario que se cumplan las condiciones agroclimáticas y agroecológicas necesarias, además que se apliquen sus técnicas de manejo acordes con la situación que se presente. De tal manera que estos elementos combinados con el factor genético, con la especie, con la variedad que se utilice, garantizamos esta sostenibilidad en el tiempo. En este sentido, eh, generalmente los climas óptimos para, para el café están entre 500 y 1700 metros sobre el nivel del mar, esto incluyendo las dos variedades, canéfora y arábica. La temperatura promedio está entre 17 a 20 grados centígrados, aunque puede producirse más por debajo o más por encima, pero estas son condiciones agroclimáticas promediadas. Es decir, son las más idóneas. Sin embargo, el rango puede ser mayor, dependiendo de los microclimas que existan en la unidad de producción y dependiendo también de los alrededores. Si tú tienes un café
que alrededor no tiene ningún tipo de vegetación sembrado, está deforestado todo, por lo tanto, eso influirá en tu unidad de producción. Los suelos tienen que ser profundos porque las raíces, como son pivotantes, necesitan pues tener profundidad para captar el agua. Además que las raíces son profundas, son bastante ramificadas debido a que como hay una asociación con elementos pues de hongos beneficiosos, el café necesita pues este tipo de suelo. El pH debe ser ligeramente ácido, no tan ácido. Si son ácidos, tienen que colocarse enmiendas. Y la precipitación promedio está entre los 1600 y 1800 milímetros al año. Estas condiciones de clima, suelo y precipitación son primordiales para la productividad del cultivo de café. Hablamos cuando que el suelo requiere, a través de las raíces, con las asociaciones micorrízicas de estos hongos, pues estos requieren que esos sean suelos bastante profundos y bien estructurados. En cuanto a los paquetes tecnológicos y técnicas agrícolas, se pueden utilizar rotación de cultivos, se combinan a través de sistemas agroforestales, el uso de fertilizantes orgánicos y la conservación de la biodiversidad. Uno de los elementos importantes es el poco uso de los fertilizantes químicos o de los agrotóxicos. El café, como su producción lo indica, pues su productividad, su renombre mundial, pues cuando su trazabilidad se requiere que no hayan sido objeto de fertilizaciones que sean de base agroecológica, pues tiene mayor valor. La sombra es un elemento también que debe manejarse sobre los sistemas agroforestales con la entrada de luz o ausencia de luz. Entonces debemos manejar la sombra, debemos tener especies que nos ayuden al asombramiento del café y que nos proporcionen también alimento. En cuanto al manejo de plagas y enfermedades, el manejo integral de plagas es lo más idóneo, bueno, utilizando pues organismos como control biológico para este manejo de plagas y enfermedades, aunque a veces, bueno, también recurrir a fertilizantes agrotóxicos que son menos dañinos, pero que ayuden a contribuir, pues, en combinación con manejo ecológico, está el combate de plagas y enfermedades de manera integral. Otra es la edificación de la vida silvestre, los ecosistemas cafetaleros o los sistemas cafetales basados en un sistema agroforestal promueve el crecimiento de cafetos saludables, como le dije anteriormente. Altieri, Miguel Altieri, que es uno de los promotores a nivel mundial de la agroecología, requiere pues que un ecosistema un cafeto saludable requiere que reúna las condiciones similares a cuando el área estaba en estado silvestre. Otra de las premisas es que el cultivo sostenible de café no agota los recursos naturales, por eso que es sostenible y no contribuye a la conservación, perdón, y contribuye a la conservación de los ecosistemas. La contribución de cuando hacen un sistema agroforestal basado en café como cultivo principal, estamos protegiendo las cuencas hidrográficas, además que el café, como con sus condiciones lo indican, de altitud y de precipitación, comúnmente es cultivado en zonas altas, en café sobre todo el café arábica, en zonas altas, las cuales son las zonas productoras de agua, pues. El caso de Sucre, del municipio de Sucre, en estado portuguesa, el municipio el municipio Hunda, el estado Trujillo también en la parte alta, pues son cuencas productoras de agua. Por lo tanto, si nosotros promocionamos el café bajo bajo, bajo un sistema de plena exposición, estamos también agotando el recurso agua, además de otros recursos como el suelo y la biodiversidad. La productividad y rendimiento, bueno, todo negocio es con un fin económico. Por lo tanto, la productividad y los rendimientos del café, del cultivo el café como cultivo de ingreso económico a las familias cafetaleras en las zonas rurales va a depender de la interacción de muchos factores. Cuando nosotros manejamos todos esos factores de producción, tanto factores ambientales como factores genéticos, como factores de manejo, estamos garantizando la productividad y buenos rendimientos. Si nosotros obviamos algún elemento de esta combinación, de esta triada de factores, podemos tener un problema allí.
Además que esos tres factores, combinados esos tres factores, pueden llamar a otros factores externos que contribuyan a la productividad y mejorar el rendimiento. De tal manera que la productividad del café se traduce en que debemos manejar e integrar y manejar esa triada de los factores genéticos, es decir, la variedad, pensamos la variedad más acorde a los factores ambientales a los cuales estamos insertados en nuestra unidad de producción, combinado con factores de manejo. Nosotros podemos tener factores genéticos, una planta con alto rendimiento, alta productividad, con los factores ambientales adecuados, pero si no hacemos el manejo adecuado, estos factores genéticos se viene abajo. Además, que los factores de manejo también garantizan que estos factores ambientales se mantengan en el tiempo. ¿Ves? Entonces, esta combinación no puede desligarse, no puede haber un rompimiento de esa cadena porque podría cocinar pues que este café o este cafetal en términos de producción no rinda la producción necesaria para el mantenimiento de la familia. De tal manera que debemos tener en cuenta este círculo virtuoso para obtener buenos rendimientos protegiendo el ambiente. Hablando en otros términos de café multifactorial, que es un elemento bastante importante, donde incluyen muchos factores y que va en la calidad del grano, esta café multifactorial se refiere a esa calidad del grano, pues influenciada por la interacción conjunta de múltiples variables, ya lo hablamos anteriormente, tanto ambientales, clima, suelo, altitud, como genéticas, las variedades y las agronómicas, que maneja el cultivo, además de la parte social. Ese es un elemento importante que faltaba la lámina anterior, porque el factor social, que es el factor que está pendiente del manejo, está pendiente de la variedad, está pendiente de las plantas que se cultivan allí, además de la cosecha, del procesamiento, que es la familia cafetalera, que es muy importante, dándole bastante peso al rol de la mujer y al rol de los niños dentro de la unidad de producción. Por lo tanto, un café multifactorial es necesario para garantizar pues, una sostenibilidad del cultivo en las zonas rurales de la zona alta de los estados productores de café. De tal manera que recordarán que las condiciones agroclimáticas para el cultivo de café en Venezuela deben ser cálidas y húmedas, es decir, en climas tropicales. El café se originó de Etiopía, que es clima tropical, por lo tanto debemos replicar esas condiciones en estos países, con temperaturas entre 17 y 23 grados centígrados, esto lo repetimos, lo recalcamos, y precipitaciones de 1600 a 1800 milímetros sobre el nivel del mar. Estas son las condiciones idóneas. Claro, por supuesto, en algunos sectores pueden variar pero pueden variar estas condiciones. Sin embargo, es importante que esto esté bien distribuido a través del año. Entonces, con los problemas ahorita de la crisis climática, el cambio climático, de lluvias erráticas y de temperaturas elevadas, nosotros tenemos que tener en cuenta que el manejo bajo un sistema agroforestal debe ser la prioridad, debido a que con eso contribuye pues, a que estas condiciones agroecológicas se mantengan en el año, se mantengan en el año y para garantizar que el café tenga esa disponibilidad de agua tan necesaria que regula también la temperatura o vientos y la cantidad de humedad necesaria, la humedad relativa necesaria para el desarrollo de las flores y del grano. Otro elemento importante dentro de los factores ambientales del café multifactorial es la disponibilidad de energía y el fotoperiodo. Salimos un poco del tema hablando del maíz. El maíz es un cultivo que requiere gran cantidad de horas luz para su producción. El café también necesita un fotoperiodo, que haya buena disponibilidad de energía, consistente radiación solar, horas de brillo solar y temperatura acordes que llegan donde se ubican estos cultivos. De tal manera que este periodo ayuda mucho a la producción del cultivo. Entonces nos preguntaremos, ¿por qué entonces si necesitamos bastante energía, disponibilidad de energía, tendremos que tener el café bajo sombra? Bueno, es una pregunta bastante importante y con los factores y elementos genéticos y los elementos de variedades también juegan un papel importante allí. Entonces, esta cantidad de horas recomendadas son de entre 1800 horas de sol al año. ¿Ves?
Esto tampoco se aconseja excederse, ya que podría afectar las condiciones fisiológicas del café. También podría acelerar la velocidad de maduración del fruto, afectando su calidad. En áreas que necesita el café bajo sombra, a veces, muchas veces, ese exceso de luz trae consigo que el café sufra, pues, en su parte externa, el fruto, sobre todo, sufre en su parte externa y se generen maduraciones imprevistas, pues, maduraciones fuera del lugar, fuera del tiempo necesario, causando la quema del café. Y eso reduce, pues, tanto la productividad y las condiciones fisiológicas de la planta. Precipitaciones, otro factor muy importante, la cantidad de lluvia que necesita el café es aproximadamente entre 1500 y 2000 milímetros anuales, medio. Eso son 125 milímetros al mes. Entendemos que el café, pues, en Venezuela existen varios periodos, dos estaciones bien marcadas, que es la estación seca y la estación de lluvia. Pero en algunos casos, como el caso de Trujillo, hay lo que llaman la bimodalidad. Es decir, hay dos picos hay dos picos del año de lluvia y de sequía. Por lo tanto, en esa parte, pues, de, de- de Venezuela, es muy fácil manejar las precipitaciones. El caso contrario ocurre en los estados portuguesa, Marinas, Lara, que es un solo periodo de sequía y un solo periodo. Por lo tanto, debemos manejar estos esquemas, estos sistemas de café bajo un sistema con sombra, es decir, aplicando las técnicas de sistemas agroforestales. Entonces, es bueno sembrar árboles que protejan el cultivo, árboles que den alimento, árboles como el aguacate, el cambur, la yuca, que genere sombra temporal, aunado a la siembra de especies como el guamo, como el bucare, como inclusive el aguacate. Hay otras experiencias en otros países donde utilizan pues la nuez de macadamia, y otras especies que son de la familia de las leguminosas que aportan nitrógeno al suelo y que además disminuye, pues le dan sombra al café, que disminuye los vientos fuertes y las lluvias torrenciales. Además están protegiendo el suelo contra el exceso de agua. Además también aportan materia orgánica. El cultivo y los árboles de las especies de las leguminosas pues te ayudan a aportar nitrógeno al suelo, un aporte importante dentro de los sistemas agroforestales aunado a la biodiversidad, lo que permite pues la proliferación de insectos beneficiosos, de microorganismos beneficiosos al suelo, entre muchos otros animales y plantas que favorecen al cultivo. En esta imagen podemos observar pues las dos vertientes dentro de los sistemas agroforestales. Aquí tenemos un café totalmente en plena exposición, donde el suelo pues, está cubierto de maleza, de arbences. Ahí la cantidad de café no está saludable, mientras que en este sector donde hay la sombra, ustedes ven aquí el suelo de la hojarasca, no hay proliferación de maleza y el café se encuentra en otras condiciones en mejores condiciones de productividad ya que la radiación solar pues, a veces juega un papel importante, es bastante intensa ahorita en estos tiempos de cambio climático y protege esta sombra, estos guamos, protege a estas plantas que están bajo su techo. Entonces, traje esta figura para que vean esa diferencia. Por tanto, el manejo del sistema de cultivo del café bajo un sistema agroforestal permite pues, que el café tenga la producción esperada. Ya finalizando, aquí tenemos la rúbrica de evaluación del módulo 1, que es el módulo 1, caracterización del cultivo del café. Vamos a hacer dos actividades evaluativas. Una actividad donde van a realizar una infografía sobre las características y diferencias, las variedades más importantes del café arábica, que se originan del café arábica, ¿ok? Como el Catuay, el Colombia 27, usted conocen de eso más que nosotros, porque ustedes tienen su unidad de producción en el campo y saben las variedades que cultivan. Esa actividad la van a subir al aula virtual
al aula virtual, en un módulo que les abriré, ese tiene un valor del 3%. Este, este módulo uno tiene un valor de 10% y esta infografía tiene un valor de 3%. Eso va a estar disponible en el aula hasta el 15 de marzo, en el cual cerraré la actividad y ya no se recibirá más trabajo. Otra actividad, la segunda actividad, va a ser un foro de debate sobre las condiciones agroecológicas más determinantes en la productividad del café bajo criterios de sostenibilidad. Esto tiene un costo o un valor de 7%, de 7%. Entonces, van a realizar en el foro tres intervenciones. Una sobre las condiciones agroclimáticas de las dos especies de café arábiga y canéfora, es decir, van a contrarrestar o hacer una tabla comparativa entre las condiciones de la especie arábica y de la canéfora. En segunda parte, eh, en segunda intervención, van a analizar de manera crítica cuáles son las condiciones agroecológicas determinantes en la productividad del café bajo criterios de sostenibilidad. Aquí van a definir su postura sobre cuál especie de café, arábica o canéfora, es mejor para producir. Lo van a justificar desde lo productivo, desde lo ecológico, sostenible, desde la sostenibilidad y de lo económico, tanto a mediano como a largo plazo. Aquí, bueno, aparte de que se tienen que leer algunos elementos sobre eso, usted tiene que hacer la referencia desde el punto de vista de su postura. O sea, ¿por qué usted decide sembrar café de este tipo y por qué no del otro? De esa manera van a hacer ese trabajo. Es un valor de 5%. Y como tercera intervención van a hablar sobre la opinión de un compañero, argumentando su postura. Es decir, si Pedro dice una cosa, usted va a decir, Pedro tiene razón o no tiene razón por esto y por lo otro, ¿ves? Entonces, van a ser de una manera sencilla, las intervenciones deben tener algún soporte teórico, pero de manera sencilla, tienen que leerse las etiquetas, que son las condiciones para los foros, utilizando un lenguaje bastante acorde, sin ofender al compañero, cuando hagan su aporte crítico a la posición del otro compañero, siempre actuando de manera amena, garantizando la amistad dentro del grupo. Esto también tienen hasta el 15 de marzo para entregar la actividad. Esa actividad va a estar abierta en el aula virtual. Allí, en el aula virtual, por supuesto, se dan las condiciones o se dan las recomendaciones o se dan las instrucciones para cómo responder en el foro. ¿Ves? De cómo responder en el foro, además de otras condiciones, pues, en el aula virtual. Nelson Mandela decía que siempre parece imposible hasta que se hace. Entonces, todo esto que vemos acá a veces es difícil, pero si uno se propone, lo hace y se alcanza el éxito esperado. Muchas gracias por su atención. Aquí esta lámina, pues yo tengo una unidad de producción de café en Mosca y Estado Trujillo. Y la foto que le presentaba anteriormente, pues provenía de esa unidad de producción. Una producción de café bajo sombra, donde hay bastante productividad, mientras un café que no está bajo sombra, donde hay gran cantidad de producción de maleza y las condiciones fisiológicas y morfológicas de las plantas están muy deterioradas. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya servido esta clase. En nombre de la profesora Patricia y mi persona, les deseamos mucho éxito al hacer las actividades evaluativas. Esperamos que todos hagan su aporte y que todos pues tengan un éxito en la evaluación. Así que muchas gracias, estamos a la orden. Aquí en la aula virtual se les da mi correo, mi teléfono, inclusive en la clase, para cualquier comunicación directa. Buenas y saludos y bendiciones.